Es una alegría, como siempre, tener en Radio Sefarad a Florentino Portero. Bienvenido, Florentino. Muchísimas gracias, Raquel, un placer. Ya saben nuestros oyentes que Florentino es uno de los especialistas más interesantes, más importantes de nuestro país en lo que tiene que ver con lo geopolítico, con el conflicto árabe-israelí, con Oriente Próximo o Medio Oriente. No sé, precisamente, ¿tú hablas de Próximo Oriente o de Medio Oriente, Florentino, cuando te No, refieres? el conflicto con esas, digamos, etiquetas tiene que ver con la posición geográfica en la que uno se encuentra en cada momento. Entonces, evidentemente, para un norteamericano es el Oriente Medio porque el próximo sería el Magreb. Claro, Nosotros que estamos sobre el Magreb no consideramos que eso sea el Oriente, será el sur. Entonces ya tendemos a llamar Próximo Oriente a lo que es Oriente. Lo más sencillo es utilizar ahora el acrónimo MENA, que es Middle East and North Africa, que ya es un ujú, nuevo concepto, que además tiene el acierto de incluir las dinámicas del norte de África en las de Oriente Medio, porque tienden a ser las mismas. Digamos, no es una buena noticia. ujú, Precisamente para el norte de África en concreto no es ninguna buena noticia, pero ya. es así. Ujú. Bueno, pues tras esta definición te voy a pedir otra, la de este 2024 que nos ha dejado recientemente. ¿Cómo lo definirías y cómo esperas que sea el 2025? Bueno, el 2024 ha sido sobre todo un año muy, muy intenso en donde al final hemos visto como muchas cosas que suponíamos podían ir cambiando paulatinamente al cabo del tiempo, de pronto, en un tiempo brevísimo, se han resuelto. Me refiero a que en enero del año 24, yo desde luego no, pero no creo que nadie pensara que el eje de resistencia iraní se fuera a venir abajo. Ni pensábamos que el gobierno vinculado a la familia al-Assad en Siria pudiera desaparecer. Ni pensábamos que Hezbollah fuera descabezado. Sí, yo creo que la mayor parte de los analistas pensaban que en la franja de Gaza los islamistas sufrirían un desgaste muy, muy elevado. Eso sí lo sabíamos, pero el resto no. Entonces, el cómo se ha acelerado el proceso histórico me parece que es la característica fundamental. En el año 24 estábamos convencidos de que Irán continuaría siendo un protagonista muy, muy importante en todo ese arco de crisis. eh, que es en el fondo es el arco del creciente fértil, un concepto que es muy del Antiguo Testamento y muy vinculado a alguna figura histórica tan importante como la figura de Abraham, ¿no? Pues ese creciente fértil que estaba eh, en gran medida bajo la influencia de Irán, hoy sencillamente ha iniciado un tiempo histórico nuevo. ¿Cómo va a evolucionar? No tengo ni idea. Puedo manejar muchas hipótesis. El futuro está siempre por escribir. Pero desde luego el 24 nos ha dado la formidable sorpresa de que todo un eje de la estabilidad, entre comillas, de Oriente Medio se ha venido abajo y Ujú. consiguientemente entramos en otro tiempo donde los contrarios a la presencia de la hegemonía iraní van a tener oportunidades, eso va a ser muy importante, por ejemplo, en Líbano. Vamos a ver a una Turquía más presente con una doble perspectiva, por una parte neo-otomana, o sea, Turquía que vuelve a ser o que quiere volver a ser una potencia influyente en la región, pero también, cuidado, neocalifal. O sea, la obsesión califal es íntima, no se puede separar del islamismo. Turquía tiene un gobierno islamista, aunque el sistema político no lo sea o no lo sea todavía. Y por lo tanto su visión no va solamente hacia la recuperación de influencia por parte del mundo turco, en el sentido la herencia otomana, sino, atención, su capacidad de ejercer liderazgo en las estrategias islamistas. Eso lo estamos viendo en Libia,
Lo estamos viendo en Gaza y lo estamos viendo ahora sobre todo en Siria, ¿no? Donde Turquía juega un papel muy, muy importante. Israel ha demostrado una capacidad operativa en el nuevo campo de batalla, que es un campo mucho más complicado del campo histórico, donde el concepto victoria no tiene que ver ya únicamente con cómo regimientos de carros de combate se mueven, sino algo mucho más complicado, con los servicios de inteligencia jugando un papel muy, muy, muy importante. Israel ha hecho cosas que ya están en los libros de historia y que están siendo estudiados en todo el mundo, en Canadá, en Indonesia, en todas partes. Se está estudiando con mucho detalle el formidable trabajo que han hecho las Fuerzas Armadas israelíes, pero el nuevo escenario no es como para tirar cohetes desde la perspectiva de Jerusalén. O sea, tener como vecino a Al Qaeda, pues no es como para ponerse muy contento, ¿no? Ujú. Los chicos de Al Qaeda, que ahora no se llaman Al Qaeda, pero que son los de Al Qaeda, que son los de toda la vida, han aprendido de los errores, aprendieron de los errores de la yihad islámica en Egipto, o de la hermandad musulmana en Egipto, o de los errores de Al Qaeda en Afganistán, o del ISIS en Irak, y van poco a poco adaptándose para tratar de sobrevivir. Y bueno, pues hoy están en Siria, se está haciendo con el control y tener un vecino así, pues no es como para estar muy, muy contento. Por Claro. tanto, Israel Ujú. tiene un escenario complicado. Porque, Florentino, no son muchos los que o no quieren ver o, o no son conscientes de esa presencia peligrosa, no solo para Israel, sino para el mundo, para el mundo occidental. Si, no sé si ese término todavía sigue vigente, eh, de Al Qaeda, del nuevo Al Qaeda, sin ningún brote verde, ¿no? En Siria. Bueno, lo que hay es un discurso diplomático. Entonces, como han ganado, y han ganado gracias a Turquía y gracias a Israel, por razones distintas, pero sí de los dos grandes actores que han acabado con la influencia de Rusia, de Hezbollah y de Irán, que eran quienes sostenían el régimen de Al-Assad. Entonces lo que se intenta ahora es atraerlos para moderarlos. Y por ahí, evidentemente, Turquía tiene un papel muy importante que hacer. Esa es la razón de que no se esté señalando cotidianamente al nuevo gobierno como un gobierno de Al Qaeda. Pero es un discurso diplomático que no debe llevarnos al error de pensar que los gobiernos árabes o los gobiernos europeos no se están enterando de lo que está pasando, ¿no? Todo el mundo es muy consciente de quiénes son, de dónde vienen y a dónde quieren llegar. La Mm. cosa está en a ver en qué medida es posible reconducir la situación para moderar el régimen y que solamente sea un gobierno islamista, pero que no suponga una amenaza para los vecinos. En mi Claro. opinión, Mm. los nuevos dirigentes han aprendido muchas cosas y por lo tanto en el corto plazo no creo que vayan a ser un problema para los demás. En el medio plazo creo que vayan a ser un problema muy serio para los demás. Claro, he dirigido, corrijo un poco mi pregunta, porque hablaba más de las sociedades que de los gobiernos, ¿no? Porque sí que hay esa dicotomía también con respecto a Israel y lo que sucedió el 7 de octubre, la comprensión de los gobiernos, la incomprensión de las sociedades, ¿no? Eso pasa en Siria y sigue pasando con Gaza y con el tema de los rehenes, por ejemplo, Florentino. No, evidentemente estamos viviendo un tiempo donde la gente cuenta y donde los gobiernos, de una manera o de otra, incluso en regímenes autoritarios, tienen que dar cuenta de lo que están haciendo. Y estamos viendo cómo las sociedades en general, incluidas las europeas, pero las sociedades en particular, las de esta región de Oriente Medio, pues son sociedades que están tensas y que están divididas. La sociedad de Israel es una sociedad profundamente tensa y dividida, por unas razones. El mundo palestino está dividido. Yo estaba leyendo esta mañana un análisis, ya no recuerdo dónde, sobre el enorme divorcio entre el mundo palestino que vive fuera de Palestina y los palestinos que viven en Gaza o Cisjordania, ¿no? Cómo la autoridad palestina ha ido perdiendo crédito hasta el punto de que el nivel de rechazo
entre los palestinos que viven fuera es realmente elevadísimo. No hay, por lo tanto, una visión palestina de lo que hay que hacer, sino que hay un profundo descontento. Si avanzamos en Líbano o en Siria, pues nos encontramos básicamente lo mismo, ¿no? Sociedades divididas, sociedades que desconfían de sus gobernantes, sociedades que son pesimistas sobre su futuro, aunque de pronto se encuentran con noticias que les alivian, pues para muchos libaneses, el daño que ha sufrido Hezbollah, pues es una gran alegría y al mismo tiempo es una gran oportunidad, que veremos si son capaces o no de aprovecharlas. Ujú, En el caso de Siria, pues para muchos sirios que pertenecen al ámbito árabe suní, el liberarse de la dictadura tremenda de la familia de Al-Assad, que son, como sabemos, de una línea herética del Islam chií, los alawitas, pues supone un alivio, porque llevan años sufriéndolo, pero a lo peor lo que les llega, pues no mejora mucho su situación, pero también va a depender de cada cual, ¿no? Habrá sirios más islamistas que lo lleven mejor y habrá otros pues que lo lleven mucho peor. Son sociedades tensas, son sociedades divididas y eso en parte es una característica de nuestro tiempo y me vale para Siria como me vale para España. ujú. Volvemos a hablar de Turquía, que está siendo protagonista también en esta conversación, en esta charla contigo. Ninguna sociedad, casi ningún gobierno está alertando de lo que está sucediendo con los kurdos a manos de los turcos, ¿no? Sigue esa doble medida que afecta tanto a Israel. Se demoniza a Israel por ese supuesto, con las acusaciones de genocidio, de lo que está sucediendo en Gaza, pero no se presta atención a otras a actividades como las que están perpetrando los turcos con los kurdos, por poner solo un ejemplo de lo que pasa en el mundo, ¿no? Así es, el tamaño cuenta y el número de votos que tienen estos países en Naciones Unidas hace que determinados temas estén muy sobre la mesa y otros no tanto. Evidentemente, para todo este mundo, Israel tiene un problema de legitimidad. O sea, en su visión, Israel es una creación colonial impuesta al mundo árabe, que es el único legítimo propietario de esa tierra. Y por lo tanto, si Israel carece de legitimidad, no tiene, digamos, capacidad, no tiene derecho para defenderse y para combatir con palestinos y antes, en otros tiempos, con jordanos, con egipcios, con iraquíes, con sirios, etcétera, etcétera. Por el contrario, desde su punto de vista, Turquía, la Turquía del sultanato y del califato, pues aparentemente sí tiene derecho, sobre todo siendo los kurdos una minoría complicada, que lo es para los turcos, pero también lo es para los iraquíes, pero también lo es para los sirios y en menor medida, pero también para los iraníes. Entonces hay un cierto concierto ahí sobre, bueno, mejor no levantemos la causa justa de los kurdos, sino que tratemos de dividirlos y de someterlos. Los kurdos tienen, primero, un problema muy serio, que es que no tienen un Estado. Pero el segundo problema es que no están de acuerdo entre ellos. Las diferencias entre los kurdos son muy grandes. Por lo tanto, no hay una posición kurda en política internacional. Hay distintas posiciones kurdas. Ujú, Luego, en el caso de Turquía, hemos visto algunos gestos recientes del gobierno de Erdogan tendiendo puentes para llegar a algún tipo de acuerdo con los kurdos en lo que respecta a Turquía, pero al mismo tiempo, en el caso de Siria, la posición de Turquía es enormemente beligerante. Básicamente lo que quiere es aplastarlos. ujú, Y, digamos, de una manera realmente salvaje. Y vamos a ver cómo Turquía presiona al gobierno de Siria para lograr precisamente esto, para el nuevo gobierno sirio. Los kurdos sirios tienen el apoyo de Estados Unidos, en cierta manera también tienen el apoyo de Francia y del Reino Unido. Vamos a ver en qué medida estos apoyos se mantienen o no. Uno de ujú, los miedos que hay hoy sobre la mesa y que en la literatura especializada está continuamente en debate es si Trump
en la peor tradición de la reciente diplomacia norteamericana, deja también tirados a los kurdos, como dejaron tirados a los socios iraquíes o dejaron tirados a los socios afganos, ¿no? Ujú, Últimamente ser aliado de Estados Unidos es un juego de alto riesgo que hay que manejar con mucho cuidado. ujú, Solo con el carácter de Bibi Netanyahu se puede mantener una relación íntima con Estados Unidos porque tienden a dejarte tirado con una facilidad enorme. ujú. Bueno, si eso fuese así, Estados Unidos primero cometería un error y segundo es un error que pagaría muy caro porque Estados Unidos, sin quererlo, está animando a muchos estados a mantener una distancia preventiva de Estados Unidos. Es decir, una posición de triangulación entre Estados Unidos y otras grandes potencias, como puede ser China fundamentalmente, ¿no? Con Trump hemos topado. Seguro que estás al tanto de esas declaraciones que aseguran que se tiene que devolver a los rehenes, se tiene que proceder a la liberación de los rehenes israelíes, en este momento 98, después de la triste noticia que recibíamos hace pocas horas del hallazgo de esos cadáveres de dos ciudadanos israelíes drusos, de origen druso. Em, ¿Cuánto crédito le das a esas declaraciones de Trump de antes de mi asunción, de mi llegada al poder, se va a solucionar el tema de los rehenes o si no, se va a declarar el infierno en Gaza, en Oriente Próximo? Trump no ha parado de presumir de que durante su anterior mandato no hubo guerras y ha dado a entender en todo momento que durante su nuevo mandato tampoco las va a haber, precisamente por la disuasión que su personalidad genera. Todo esto es una mamarrachada monumental, es una tontería. Es más, comprometerse a no hacer guerras es animar a tenerlas y por tanto no es precisamente prudente. Trump no fue muy prudente en su primer mandato. Su política exterior no fue buena, con la sola excepción de Oriente Medio, donde fue su yerno quien lo gestionó, y el resultado fueron los acuerdos Abraham, que es el único gran, digamos, legado del primer mandato de Trump. El resto de su política exterior fue realmente desacertada. Bueno, eh, ha dicho estas cosas, pero más recientemente en la rueda de prensa de hace 2 días en su casa de Mar-a-Lago amenazó con la guerra a Dinamarca si no le vendía Groenlandia, Groenlandia, sí. amenazó con guerra a Panamá si no le devolvía el canal de Panamá y no ha amenazado con guerra, pero casi a Canadá si no se integra en Estados Unidos. Todo esto es un disparate de un tamaño extraordinario. Ahora, los que más le conocen nos invitan a reducir, digamos, la tensión diciendo, bueno, es una forma de plantear una negociación, pero en realidad lo que Trump busca esencialmente es lograr mejores condiciones en Panamá, en Groenlandia o en sus relaciones comerciales y de seguridad con Canadá. Bueno, muy posiblemente sea así, pero bueno, así no se hace política exterior y es muy desacertado. En el caso concreto de Gaza, bueno, él puede amenazar con lo que quiera, pero el día que llegue a la presidencia de Estados Unidos tendrá que tomar decisiones. Y si después de presumir que no va a haber guerras en su mandato, lo primero que hace es bombardear Gaza, mire usted, ¿y qué quiere decir bombardear Gaza? O sea, en una guerra profundamente irregular y asimétrica como la que estamos viendo en Gaza, estamos contemplando día a día el sufrimiento de las Fuerzas Armadas israelí teniendo que penetrar a pie con el respaldo de carros de combate aislados, lo que es digamos, el control de cada metro cuadrado. Ese tipo de declaraciones de Trump no tienen ningún sentido. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a bombardear y va a acabar con toda la población gazatí? Es una tontería. Es una bravuconería que no va absolutamente a ninguna parte. Em, y que nos vuelve a situar sobre el terreno, sobre esas incertidumbres que también nos plantea 2025. La última vez que charlábamos, Florentino, bueno, pues nos hablabas de, de esa barrera complicada que supone encontrar un liderazgo palestino para el después de la paz, de los acuerdos o ojalá, de la liberación de los rehenes.
Y bueno, ¿Alguna actualización que nos puedas ofrecer sobre esto? Sí, pero no voy a levantar el ánimo a nadie. Es decir, yo creo que una de las primeras consecuencias de la campaña de Gaza, y mejor dicho, del atentado de Hamás primero y del respaldo de los palestinos a Hamás inmediatamente, o sea, horas después, ya el mundo palestino estaba respaldando a Hamás, es que no hay ninguna esperanza de diálogo, que no hay ningún reconocimiento de un liderazgo palestino con el que se pueda negociar nada. Y yo no creo que la sociedad israelí crea en estos momentos que es posible llegar a algún tipo de acuerdo que lleve finalmente a la creación de dos estados. Todo eso que está implícito en la posición de Naciones Unidas original, que da paso al Estado de Israel y al rechazo árabe a la creación de un Estado palestino, y que se retoma posteriormente con la administración Clinton en las negociaciones de Camp David, todo ese enorme esfuerzo que tiene detrás Oslo, Madrid, etcétera, etcétera, todo eso está muerto en estos momentos. Por lo tanto, bueno, no es que esté muerto desde un punto de vista, digamos, de análisis de política internacional. Está muerto porque la sociedad israelí no creo que tenga ninguna esperanza de llegar a ningún tipo de negociación y porque no veo con quién van a negociar. Evidentemente, países como Arabia Saudí o como Emiratos o como Jordania o como Egipto pueden jugar un papel muy importante a la hora de tratar de ordenar el mundo palestino, pero a fecha de hoy y en el corto plazo no veo ninguna posibilidad de que haya una autoridad palestina con la que Israel pueda negociar en un marco de mínima confianza para avanzar hacia la creación de su Estado. Yo creo que esa etapa está superada. Eso no es lo que vamos a ver los próximos años. Eso, naturalmente, para muchos nacionalistas israelíes puede ser una buena noticia. Yo creo que es un error monumental, porque hay 5 millones de palestinos que no son ciudadanos de Israel, que se convierten en un problema enorme. Y la idea muy propia de algunos sectores nacionalistas israelíes de invitarles a irse, eso no es tan fácil. Y por lo tanto, yo creo que ahí Israel, digamos, es una situación que no es la mejor para Israel. Otra cosa es que yo no creo que se haya llegado aquí por el nacionalismo israelí, con el que personalmente no tengo ninguna simpatía, sino sencillamente porque los palestinos han hecho todo lo posible para impedir que hubiera un Estado palestino y por lo tanto estamos donde estamos. No han querido un Estado palestino, han optado por el terrorismo. Esta es la situación, por lo tanto, en la que nos encontramos ahora. Pues una situación de la que seguiremos hablando sin duda, Florentino. Te agradecemos muchísimo que, como siempre, respondas a la llamada de Radio Sefarad. No sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos. Pues que os deseo a todos lo mejor para el año 2025. Los deseos están para eso. Otra cosa es que el año 2025 no aparezca, digamos, con las mejores expectativas. Pero desde luego tendremos muchas razones para seguir hablando y reflexionando sobre el mundo en el que vivimos. Muchísimas gracias y hasta A ti, siempre. un placer.